Muy bien, en la continuación del video anterior vamos a continuar con las potencialidades, ¿no? Estamos viendo cómo escribir un archivo externo, en este caso un archivo plano, donde vamos a poner las soluciones en el formato que nosotros queremos, ¿no? Una cosa también aquí en la forma como escribe, digamos, el GAMS, archivos externos, es totalmente personalizada, es decir, uno puede poner cada detalle del archivo de salida. Por ejemplo, voy a quitarle algunos espacios para que no me quede así. Un ejemplo de ello es el uso de las tabulaciones. Y las tabulaciones se usan simplemente con el comando arroba, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que esto esté con una tabulación de 5. Entonces va a escribir esta línea que es nombre Fernando Sandoya, va a escribir con un espacio de 5 y ahí va a comenzar a escribir, ¿no? Esto también podría escribirlo así. Entonces ahí uno puede darle un formato totalmente personalizado. Por ejemplo, le voy a poner que esto comience en el 5 y que esto me ponga, por ejemplo, a partir de, del 15, digamos, ¿no? Que me ponga a partir del 15 el z.l. Entonces ejecutamos y vemos en efecto que aquí nos dejó un espacio de 5 y escribió un espacio de 5 y a partir del 15 escribió esto. Entonces miren, como aquí la L la borró porque en realidad la L está justo en la posición 15. Tendríamos que decirle que ponga a partir del 16 podría ser o lo que sea, ¿no? Entonces ahí uno personaliza al máximo lo que está haciendo, ¿no? Entonces yo le reservo que ponga a partir del 5 ponga esta frase y a partir del 16 ponga esto, ya escribe todo, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos en el put, ¿no? Hay algunas cosas interesantes, por ejemplo, podríamos decirle que imprima la fecha que saca el sistema y la hora, por ejemplo, del reporte, y, y eso le jalamos con system.date, sacamos la fecha y con el system.time sacamos la hora en la que se generó el reporte. Vamos a ejecutarlo, pero le ponemos de una vez el salto de línea para que no se nos monten ahí las cosas. Recuerden, con el slash le ponemos los saltos de línea que uno desee y así vamos personalizando nuestro informe. Ejecutamos y vemos cómo nos va quedando, ¿no? En efecto, aquí jaló la fecha del sistema en la cual se hizo esta corrida y la hora, ¿no? Aquí podríamos poner un texto, fecha del reporte, hora del reporte, para tener más específico esto, ¿no? Aquí podríamos poner fecha del reporte, un string y hora del reporte, ¿cierto? Quitar esta tabulación que no me gusta, le ejecutamos y vemos cómo está actualmente mi reporte, ¿no? Ahora quisiéramos escribir las, la forma como se envían. Tenemos que escribir las X y J. Bien, entonces aquí ponemos un salto de línea, por ejemplo, dos saltos de línea. Aquí vamos a escribir cómo hay que hacer la distribución. Entonces la distribución se realiza de la siguiente manera. Las variables X y J nos dicen cómo hay que distribuir. O sea, aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Aquí ponemos un salto de línea. Nosotros no podemos aquí decirle que escriba X, X.L y coma J, porque, o sea, el I y el J no es nada aquí. O sea, tendríamos ahí un mensaje de error. Aquí el Z sí, porque es un solo valor. El Z no depende de los índices. Pero si yo quiero escribir las X, que son justamente las variables de decisión de cómo hay que transportar,
tengo que crear un bucle, un ciclo, digamos, que recorra todas las I's y todas las J's y me imprima, porque recuerden que PUT es una impresora puntual. Entonces tenemos que crear un bucle. Entonces el que crea un bucle es el comando loop. También se podría usar el for, pero más usado es el loop. Con el loop vamos a recorrer los índices. Entonces, por ejemplo, si yo quiero recorrer los índices, el índice I y el índice J, tendría que decirle, recórrame I y J. Recórrame I y J. Con eso va a recorrer cada índice, cada valor del índice I, cada valor del índice J. Y aquí, si yo le pongo put, escríbame, entonces va a recorrer, va a darle un valor a I, va a darle un valor a J y va a escribir el x.l y J. Ahí sí va a realizar esta operación que le decimos, ¿no? Y aquí tendríamos que decirle, haga un salto de línea porque cada vez que escribe el X debería saltarse a la línea siguiente para que no nos quede en una sola línea. Entonces, si nosotros ejecutamos esto, vemos en efecto que aquí nos escribió la distribución se realiza de la siguiente manera y nos escribió las x y j.l. Aquí lo que faltaría es poner qué significa esto, o sea, desde dónde a dónde no se distribuye nada, desde dónde a dónde se distribuye 30. Entonces tenemos que poner aquí que escriba el índice I, el índice J, entonces ahí vamos a saber de qué se trata. Entonces vamos a nuestro código y aquí le podemos decir que cuando hace el loop, aquí que ponga el valor del índice I. Ahora, todo aquí tiene los sufijos, ¿no? Por ejemplo, el sufijo para determinar la parte óptima de la variable es el x.l. Entonces, el sufijo donde está el título, digamos, o la etiqueta del índice es el TL. Entonces, cuando yo le pongo i.tl, va a escribir el título que tiene el índice. O sea, va a escribir Macará, Quevedo, Guayaquil, Aguaglio. Y también tendría que decirle que escriba el índice J. Entonces, j.tl. Entonces va a escribir el índice I, va a escribir el índice J y va a escribir cuánto se envía de I a J. Vamos a correrlo. Y miren, me escribió en mi archivo de salida, escribió la distribución se realiza de la siguiente manera, escribió el índice I, el índice J y escribió la cantidad que hay que enviar. Entonces este es el I.tl, el J.tl y el X.l, que es la cantidad óptima. Y así estaría el reporte, ¿no? Miren, entonces así tendríamos nuestro reporte. Eh, Otra cosa que podríamos hacer es decirle que no escriba los que son cero. Es decir, que solo me imprima las cantidades que se hay que enviar, simplemente las que no aparezcan, porque si no, probablemente me va a quedar un reporte muy largo y muchas son cero. Es más fácil de leer un reporte en la cual solo me imprima estas cantidades que son las cantidades que son distintas de cero. Y las cantidades que simplemente no se envían, no las ponga. ¿Cómo haríamos eso? Entonces, si nosotros vamos a nuestro código, tendríamos que usar un condicional. Entonces, tendríamos que decirle, recórrame los índices IJ, pero solo los índices IJ para los cuales esta variable, que es la cantidad óptima de distribución, sea mayor que cero. Y el condicional en GAMS, recuerden, es el dólar, ¿no? Si nosotros ponemos el dólar, le estamos diciendo, recorra IJ si se da esta condición. ¿Cuál es la condición que debería darse? Que la x.l y j es mayor que cero. Entonces, repasemos esto. Lo único que le incorporé es que en este loop, cuando yo le digo recórrame los índices IJ, yo le estoy diciendo recórrame solo los índices IJ, pero sí la variable x y j asociada es positiva, es decir, donde hay una cantidad positiva de envío, no donde es cero. Entonces, solo cuando es positiva va a escribir. Entonces, vamos a ejecutar esto. Y efectivamente en el reporte escribió solo las cantidades que son mayores que cero. No me escribió cuando no hay que enviar nada, que es el cero, ¿no? Entonces miren, la distribución se realiza de esta manera, de Macará Cuenca 30, y así, ¿no? Entonces tenemos resuelto nuestro problema, ¿no? Escribir un archivo plano, entonces yo puedo personalizar lo que quiero que se escriba, ¿no? Lo que quiero que se escriba. Eh, una cosa aquí que también podríamos querer, digamos, escribir es, por ejemplo, cuánto recibieron efectivamente los clientes. Recuerden que en este problema
En este caso que estamos resolviendo, no se puede satisfacer toda la demanda de los clientes porque en total en los depósitos hay 800 unidades y los clientes en total me demandan 1000 unidades. Pero habíamos impuesto una condición que dice el tomador de decisiones, dice, yo no puedo satisfacer toda la demanda, pero quiero que cada cliente reciba por lo menos el 50% de lo que pidió. Entonces, ¿cómo podría poner aquí entonces cuánto recibe cada cliente? Claro, eso podríamos hacerlo a mano. Por ejemplo, miren, Riobamba recibió a partir de Quevedo 95 unidades y a partir de Guayaquil recibió 185 unidades. En total, Riobamba recibió 280 unidades, si sumamos. Pero yo quiero que salga en el reporte, porque quiero que ahí salga entonces cuánto recibió cada cliente. Entonces, para eso, si es que yo quiero poner cuánto recibió cada cliente, tenemos que ver justamente las ecuaciones, las restricciones. Entonces, primero aquí vamos a poner que nos ponga una, una frase, por ejemplo, los clientes reciben estas cantidades, que eso es lo que queremos poner, estas cantidades, ponemos nuestro salto de línea, y aquí entonces tenemos que crear un loop sobre los clientes. Entonces tenemos que poner loop. Los clientes son los clientes J. Entonces recórrame todos los clientes y qué es lo que tenemos que decirle que nos ponga. Entonces recorre los clientes J y miren que aquí esta ecuación, por ejemplo, la ecuación demanda 2, cuando nosotros saquemos el óptimo, aquí va a sacar la suma de todo lo que recibe el cliente J. Entonces, esta es una característica de la ecuación demanda 2. Tendría que decirle, escríbame demanda 2, qué es lo que obtuve en el óptimo. Entonces aquí yo le digo, recórrame sobre los J y escríbame, aquí tengo que ponerle put. Primero escríbame el j.tl, que sería el nombre del cliente, y luego escríbame entonces qué valor se obtuvo en la ecuación demanda 2 en el óptimo. Entonces demanda 2J, ¿cierto? Para cada cliente, recuerden, hay una ecuación de demanda 2. Entonces yo le estoy diciendo qué valor obtuvo esto en el óptimo. Le ejecutamos, ahí le ponemos el salto de línea, ¿no es cierto? Lo ejecutamos. Y miren aquí, entonces puso justamente los clientes reciben estas cantidades y aquí se estableció cuántos recibieron. Por ejemplo, veamos Riobamba. Riobamba recibió desde Quevedo 95, pero Riobamba también recibió desde Guayaquil 185. 185 más 95 me da 280. Otra, por ejemplo, el Puyo, este recibió desde Macara 10, pero también recibió desde el Lago Agrio 110, en total recibió 120. Entonces así le hemos dicho, escriba las ecuaciones respectivas que nos indican cuánto realmente recibió. Entonces, miren, aquí, entonces uno tiene que manejar los sufijos, tiene que manejar las ecuaciones. Por ejemplo, yo aquí le estoy dando un mandato para que imprima el valor de esta ecuación en el óptimo, cuánto alcanzó. Estoy diciendo también que me imprima el valor de la variable en el óptimo, pero solo las que son positivas. ¿Cuál es la cantidad de envío? Esas son las variables. Siempre tenemos que decirle cuál es el objeto, por ejemplo, variable, ecuación, modelo, y que además eh, el sufijo que nos indica qué es lo que queremos de ese objeto. Por ejemplo, si son los índices, queremos el título. Si son las variables, queremos el óptimo. Lo adicional que podemos decir que pongan este reporte para finalizar es si es que alcanzó el óptimo. Recuerden que acá en el LST uno puede ver si es que alcanzó el óptimo, es el código 1. Yo podría decirle aquí que me imprima si es que el modelo realmente fue optimal o fue infactible o fue no acotado. ¿Cómo hacemos eso? Entonces yo voy a escribir aquí en mi reporte, el problema es, y aquí le vamos a poner el estatus. Entonces le ponemos el nombre de nuestro modelo, que es, en este caso se llama trans. Yo le voy a decir de nuestro modelo, que se llama trans, repórteme el model stat. El model stat me va a decir entonces si es que esto fue óptimo o no. Veamos, le ejecutamos a esto y me dice, miren, el problema es, y aquí el model stat es 1. 1 significa que el problema es optimal. Podríamos incluso mejorar eso. Entonces yo podría indicarle que escriba, solo si es que el modelo tiene un estatus diferente de 1, que solo escriba el modelo no es optimal, porque ahí digamos no es factible. Y si es que el model stat es igual a 1, que ponga sí se alcanzó la solución óptima. Es más,
Solo en el caso en el que el model stat es igual a uno, que me escriba si realmente se encontró la solución. Cuando if, prueben el resultado.